Amén, hermanos, damos gracias al Señor por estar una vez más conectados con todos ustedes a través de la radio La Predicadora. Saludamos a los hermanos de la radio, que el Señor bendiga sus vidas. Gracias, Jesús. También que el Señor bendiga la vida de nuestro amado pastor, que estuvo haciendo la primera hora del programa. El Señor le guíe, le acompañe. Y bueno, como siempre estoy aquí con la compañía de mi esposa, de mi hijo Timoteo. Y bueno, amados, saludamos a todos los hermanos que nos están escuchando, a nuestro hermano Ariel, que nos escucha también a través de la radio, a los hermanos de la congregación de la Iglesia del Señor Jesucristo. Si usted quiere visitarnos, estamos en la calle José Hernández 384, los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingos a las 9 de la mañana, hermano. Usted puede visitarnos y puede también comunicarse con el teléfono del pastor. Que el teléfono del pastor es 15 33 17 75 98. 15 33 17 75 98. Usted puede comunicarse con el pastor para visitarnos o por algún pedido de oración. También puede hacerlo ahí en el teléfono de la radio de la predicadora, que ellos nos lo van a hacer saber. Y bueno, amados hermanos, damos gracias al Señor por estar en este día. Amén. Vamos a orar y vamos a comenzar con el programa de hoy. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Te damos las gracias, Señor, por tu gracia maravillosa, por tu amor para con nosotros. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado vida, Señor, aun cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, dice tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tú nos guías con tu mano poderosa cada día, Señor, para que todo lo que hagamos, Señor, resulte, Señor, en gloria y alabanza a tu nombre. Te pedimos, Señor, que tú nos guíes por medio de tu Espíritu Santo en esta hora, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Amén, hermano. Le voy a estar dando a mi esposa para que salude en esta mañana. Les saludo a todos con la paz del Señor. Gracias al Señor por este hermoso día de vida que nos da. Gracias al Señor porque conocemos esta gracia. Amén, gloria a Dios. Que nos hace disfrutar de cada día, ¿no? Aleluya. Gracias al Señor por eso, ¿no? Que sea de mucha bendición la palabra de este día, hermano. Amén, gloria a Dios. Vamos a leer ahí en 1 Corintios, en el capítulo 15, 10. Amén. Dice, y leo desde ahí, ¿no? Amén. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Amén, gloria a Dios. Y nosotros sabemos que gracia es Dios como vida en nosotros. Y el apóstol Pablo acá está reconociendo cuál fue el atenuante de su trabajo en el Señor. Dice, pero la gracia de Dios, por la gracia de Dios soy lo que soy. Dice, y su gracia, dice, no ha sido en vano para conmigo. La gracia, la vida de Dios nos hace a nosotros lo que nosotros somos. Nosotros no llegamos a ser lo que somos por algún talento natural o por un carácter natural o por un pensamiento natural, sino que llegamos a ser lo que somos. ¿Y qué es lo que somos? Y bueno, Juan dice, ahora somos hijos de Dios, dice. Y todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. ¿Y qué estamos llamados a hacer? Estamos llamados a ser la esposa de Cristo. Amén, gloria a Dios. Pero ¿quién produjo eso ¿quién produjo lo que somos? Porque dice, ahora somos hijos de Dios, dice. ¿Y quién lo produjo? Lo produjo la gracia. Lo produjo la gracia. La gracia nos lleva a nosotros a poder ser hijos de Dios, a poder ser conformados a la imagen de su Hijo, como hablaba el pastor recién. Ahí vamos a leer ahí en el libro de Primera de Juan, que citábamos el versículo 3:2. Amados, ahora somos hijos de Dios, y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser, pero sabemos que cuando Él se manifieste seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. ¿Vio? Y ahí habla de lo que el pastor venía hablando, ¿no? Del resultado a futuro, de cómo la gracia nos va conformando a su imagen y a su semejanza, y cuando Él venga, dice, seremos semejantes a Él. Gloria a Dios. ¿Vio? Pero acá el apóstol Pablo está hablando y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Vio? Y entonces ahí él estaba hablando de su ministerio también. ¿Quién lo había constituido a él como apóstol de los gentiles? La gracia. Dios en Cristo, Dios manifestándose en Cristo y después dándose a conocer al apóstol Pablo, fue el que lo constituyó como apóstol, predicador y maestro de los gentiles.
Alabado sea su nombre. Pero vamos a leer un poquito más arriba. Podríamos leer desde el 1 para ver por qué el apóstol Pablo finaliza en esta porción, en esta declaración, ¿no? Vamos a leer un poquito más arriba. En el 15:1. Además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis. Amén. ¿No? Qué importante, no solamente recibir la palabra de Dios, sino perseverar en eso. Amén. Porque las dificultades y todo lo que venga en contra va a venir a nosotros. Amén. No de una manera o de otra, pero tenemos que perseverar en lo que hemos creído. Aleluya, gloria a Dios. No, qué importante es perseverar, ¿no? Gloria al Señor, que por medio de su gracia nosotros perseveramos y estamos firmes, ¿no? Por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos, si no creísteis en vano. Porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, ¿no? Porque sabemos que él lo recibió, el evangelio de esta gracia la recibió de Jesucristo mismo, ¿no? Ahí como dicen Gálatas, no la recibió de hombre alguno, sino de Jesucristo mismo. Amén. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, gloria a Dios, y Aleluya. que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Amén. Y que apareció a Cefas, está hablando del apóstol Pedro, ¿no? Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Y ahí declara, ¿no? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén, gloria a Dios. Lo que éramos en otro tiempo, nada es con nosotros. Ya Amén. está, lo que era de otro tiempo, fue de otro tiempo. Aleluya, ¿no? gloria a Dios. Gloria Fíjese Señor. qué maravilloso, hermano. Dice, y ahí el apóstol Pablo viene dando testimonio de lo que la gracia produce. Dice, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó, dice, al tercer día, conforme a las Escrituras. ¿Y quién nos enseña esto? La gracia nos enseña esto. La gracia nos enseña que Jesucristo llevó nuestros pecados en la cruz del Calvario, que Él ocupó nuestro lugar, que Él nos dio vida a nosotros juntamente con Él cuando estábamos muertos en delitos y en pecados, y esa es la gracia de Dios manifestándose a nosotros. ¿Vio? Esa es la gracia, ese es lo que el pastor recién decía, que el Nuevo Testamento no comenzó cuando Jesús nació. El Nuevo Testamento comenzó cuando Jesucristo fue a la cruz, fue y murió por nuestros pecados, llevó el cuerpo de los pecados del hombre viejo, llevó todo eso a la cruz del Calvario, lo crucificó, lo sepultó y lo mató. Y lo sepultó ahí. Y cuando Él resucitó como una novedad de vida, como una nueva vida. Y nosotros también hemos resucitado con Él en novedad de vida, dice la palabra. Y esa es la gracia de Dios para nosotros. Esa es la gracia de Dios. Por eso el apóstol Pablo dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Porque él se consideraba no digno de ser llamado apóstol, un enviado de Dios para dar a conocer esta gracia maravillosa, pero él decía, no soy digno, ¿por qué? Porque él perseguía a los apóstoles, perseguía a la iglesia y la asolaba, dice, ¿no? Pero ahora Dios le ha placido por su gracia dar a conocer a los hombres en este tiempo este evangelio glorioso a través del maestro que Dios levantó, que fue el apóstol Pablo, ¿no? Parece un tema repetitivo de la gracia y el maestro y la conformación, pero es necesario, hermano, es necesario que nosotros hablemos de estas cosas, porque todavía hay hermanos, hay personas que nos escuchan que no los entienden, no lo han recibido, pero como siempre decimos nosotros no estamos puestos para hacerle entender, sino que estamos puestos para compartirle la gracia. El que le hace entender, el que le abre los ojos del entendimiento es el Espíritu Santo, ¿no? Por eso nosotros compartimos conforme el Señor nos da, y el Espíritu Santo trae la revelación. ¿Y cómo nos damos cuenta cuando entendemos? Cuando disfrutamos de la gracia. Amén, gloria a Ahí Dios. cuando podemos disfrutar de la gracia, pese a las dificultades, como decíamos recién, las dificultades a nuestra vida van a venir. Aleluya. No es necesario ni siquiera que las busquemos, porque van a venir, pero poder disfrutar en esos momentos, ¿no? Aprender a confiar en el Señor, a dejar todas nuestras cargas, todas nuestras cosas, nuestras preocupaciones en las manos del Señor para que Él haga. Amén, Su aleluya. voluntad en nosotros.
Aleluya, gloria a Dios. Fíjese. Y entonces el apóstol Pablo exclama en este lugar, ¿no? Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Vio? Porque él en el versículo anterior dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios y la asolaba. Y ahí nosotros podemos ver el testimonio de la persecución que el apóstol Pablo ponía contra la iglesia ahí en Hechos 8:3. ¿Vio? Alabado sea su nombre. Y entonces, fíjese, él se miraba exteriormente, como muchos de nosotros nos miramos a veces exteriormente, y nosotros decimos no somos merecedores. Y ciertamente que si nos miramos exteriormente no somos merecedores de haber alcanzado la gracia de Dios. Pero nosotros la hemos alcanzado por los méritos de Cristo, no por nuestros méritos. Gloria a Dios. Nosotros la hemos alcanzado por el amor y la misericordia de Dios. Y el apóstol Pablo así también lo hizo. Porque fíjese cuál era el testimonio del apóstol Pablo antes de que la gracia se manifestara a él. Hechos 8:3. Sí. Y Saulo asolaba la iglesia, y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Fíjese, y vamos a seguir un poquito más. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Como Dios todo lo transforma en bueno, ¿no? Amén, gloria a Dios. Bueno, pero después dice, entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Pero un poquito más abajo, donde él tiene un encuentro con ese... ese es en el capítulo 9. Sí, perdón, hermano. En el 9, Saulo respirando aún amenazas y muerte, ¿no? Qué bárbaro, ¿no? ¿Cómo se debe vivir así? Respirando amenazas y muerte, vivir así, levantarse a la mañana así, acostarse, irse a dormir así, y volverse a levantar el otro día así, respirando amenazas y muerte, ¿no? ¿Qué corazón puede estar tranquilo con ese pensamiento, con esa vida, ¿no? Por eso la gracia nos trae tanta paz, tanta tranquilidad. Amén, ¿no? gloria a Dios. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió carta para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algún hombre o mujer de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él le dijo, ¿quién eres, Señor? Y le dijo, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo, levántate y entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. Fíjese, este hombre que perseguía a la iglesia y la asolaba, tuvo un encuentro con la gracia de Dios. Tuvo un encuentro con la gracia de Dios. Y cuando tuvo un encuentro con la gracia de Dios, su posición cambió. Su vida cambió. ¿Vio? Su posición erguida, amenazante, se derritió ante el Señor, ¿no? Aleluya. Y cayó postrado en tierra. Gloria a Dios. ¿No? Fíjese, era un hombre orgulloso, un hombre arrogante, el apóstol Pablo, cuando estaba en la religiosidad. Cuando era llamado Saulo, que Saulo significa el más grande, o uno que es orgulloso de su posición. Pero cuando el Señor cambió su nombre, le dio un nombre que significa el más pequeño. Gloria a Dios. El más pequeño, uno dependiente. ¿Vio? Y este hombre que perseguía a la iglesia y la asolaba, ahora estaba exclamando aquí en 1 Corintios y dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, porque en el versículo anterior dice, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Y en otra versículo de la escritura dice, a mí que soy menos que el más pequeño, dice. Fíjese, aún se humilla más el apóstol Pablo. Menos que el más pequeño de los apóstoles me fue dada la gracia de anunciar la salvación entre los gentiles. ¿Vio? Y ese es maravilloso, identificarlo con lo que Cristo es, ¿no? Pero fíjese, y la gracia no ha sido vano para con nosotros. Por eso, hermano amado, cuando usted le dé lugar a la gracia de Dios en su vida, la gracia no va a ser en vano para con usted. ¿No? Y nosotros no se lo decimos desde un mero conocimiento, se lo decimos desde una experiencia que hemos tenido con la gracia, con la palabra de esta gracia. La gracia nos llevó a nosotros a la exaltación. ¿A qué exaltación? A la misma exaltación que lo llevó a Cristo.
Ahora somos hijos de Dios, somos justificados, somos santificados, fuimos limpiados con la misma sangre de Cristo. La gracia nos exaltó a nosotros, con Cristo. ¿No? No es que nos exaltó a nosotros humanamente, sino que nos exaltó con Él. Alabado sea su nombre. ¿Sí habíamos dicho? No, seguimos ahí en el... Amén, gloria a Dios. Es una declaración que el apóstol Pablo dice, ¿no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Amén, gloria a Dios. Y así somos nosotros en esta tierra, ¿no? Amén. Y fíjese, entonces porque veníamos leyendo arriba, ¿no? Y dice, porque primeramente os he enseñado que asimismo recibí, dice, lo que recibí, dice, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y que resucitó el tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefa y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, al último, como a un abortivo, como a un no deseado. Eso significa abortivo, un hijo no deseado. Y al último de todo, como a un abortivo, me apareció a mí. Me apareció a mí, al apóstol Pablo, para revelarle su gracia, ¿no? Pero porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Él no se consideraba digno de ser llamado apóstol, enviado. ¿Por qué? Dice, porque él consideraba que antiguamente él perseguía a la iglesia de Dios y la asolaba. Pero no lo constituyó apóstol su conducta anterior, sino que la gracia lo constituyó. Es que nuestra conducta no nos pone lejos de Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora que conocemos la gracia va haciendo una transformación en nuestra vida. Por Aleluya. eso hay en Romanos que lo repetimos tanto, ¿no? Para que comprobéis. Comprobemos en nuestra vida. No nos enojemos con aquel que predica, no nos pongamos mal o no nos entristezcamos, Amén. sino que comprobemos lo que la gracia de Dios puede hacer. Acá el apóstol Pablo dice, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Amén. ¿Cómo puede hacerse vana la gracia a nosotros? Cuando no nos rendimos a la palabra. Amén. No tenemos que rendirnos, oímos la palabra y nos rendimos a ella, a ver qué va a hacer el Señor. Aleluya, ¿No? gloria a Dios. Cuando lo comprobamos queremos rendirnos más todavía. Amén. ¿Y eso por qué, hermano? Porque nosotros hemos visto que la gracia nos exalta. La gracia nos exalta, pero no nos exalta como persona, nos exalta como nueva creación, como parte del cuerpo de Cristo. Porque cuando la gracia nos exalta, lo que en realidad la gracia está exaltando es a la cabeza. Gloria a Dios. Es a la cabeza, que es Cristo. Porque dice, si un miembro del cuerpo se goza, todos se gozan juntamente con él. Imagínese la cabeza. Dice, imagínese la cabeza. Si un miembro recibe honra. Todo el cuerpo recibe honra. ¿Vio? Y eso es maravilloso. Pero ¿quién produce eso? La gracia. En cambio, antes, en el ministerio de la ley, el que recibía honra era un hombre solo. ¿Vio? Era un hombre solo. Pero ahora en la gracia, la gracia le trae honra al cuerpo y como fin le trae gloria a la cabeza. Gloria a Dios, exalta la cabeza, exalta Aleluya, gloria a Dios. Exalta el poder de Dios. Amén. ¿No? Para que el mundo crea que hay Dios en medio de nosotros. Amén, gloria a Dios. ¿Cómo va a creer cuando hay un cuerpo unido, cuando estamos todos sujetos a la cabeza Amén. que es Cristo? No, entonces el que es exaltado es Cristo, la cabeza es exaltada. Amén. Y por ende todo el cuerpo, ¿no? Amén, gloria a Dios. Eso es cuando estamos en una misma mente y en un mismo parecer, dice la palabra. Fíjese lo que dice ahí en Hechos 20:32. Porque la palabra de gracia solamente tiene poder, solamente la palabra de gracia, porque está mal la expresión anterior, tiene poder para transformarnos, para edificarnos y para darnos herencia. No hay otra palabra, no hay otro mensaje. Por eso el apóstol Pablo exclama bien ahí en el libro de Gálatas, en el capítulo 11, dice, no es que haya otro evangelio, dice. No hay otro evangelio, sino que aquello, dice, lo pervierten para su propia conveniencia. Pervierten la gracia, no es tan así. No es tan así la vida de separación, no es tan así de que no hay que hacer nada. No es tan así que para alcanzar la salvación solamente hay que creer. Entonces pervierten el evangelio de Cristo. Están aquellos que dice que medran la carne, dice, falsificando
Bueno, ahora lo vamos a buscar el versículo para poder citarlo bien, hermano. Sí, pero habíamos dicho primero Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén, gloria a Dios. Qué bárbaro, ¿no? Sacarnos de las tinieblas y traernos a su luz admirable y darnos herencia juntamente con Él. Es algo maravilloso que el Señor quiera hacer algo con nosotros. Amén, ¿no? gloria a Dios. Y eso es maravilloso, Dios lo quiere hacer con nosotros, como decía nuestra hermana Ramona ayer. Nosotros no queremos que pase el Señor de nosotros, queremos que el Señor lo haga con nosotros. Pero para eso nosotros no tenemos que tener el mismo pensamiento que tenía el apóstol Pablo. No tenemos que recibir la gracia de Dios en vano. No tenemos que recibir la gracia de Dios en vano. ¿Y qué es recibir la gracia de Dios en vano? No darle el valor que la gracia tiene en nuestra vida. No darle el valor. ¿Y cómo no le damos el valor? Cuando nosotros intentamos obtener lo que la gracia nos dio por medio de nuestro esfuerzo, por medio de una capacidad humana. Pero si la gracia ya nos lo dio, ya nos lo dio la gracia. ¿Para qué quiere obtener usted algo que la gracia ya le dio? Y así pasó con los Gálatas, por eso ahí en el capítulo 3 de Gálatas le pregunta al apóstol Pablo a ellos, ¿no? Y le dice, ¿habéis recibido el Espíritu por las obras de la ley o por el oír con fe? No, lo recibimos por la fe. Amén, Todo gloria a hemos Dios. recibido por la fe. Esta salvación tan grande la hemos recibido por la fe. No nos ha costado nada a nosotros, pero hemos creído en aquel que le costó todo. Amén, ¿no? gloria a Dios. Fíjese. Y eso, pero aún así, ¿qué podemos agregar nosotros a la gracia? Nada. Si agregáramos algo estaríamos adulterando la gracia. Y la gracia vino a nosotros en forma de vida para llevarnos a Dios, transformando nuestra vida cada día. Por eso, como decía la palabra en el programa anterior, ¿no? Que el Señor no necesita nuestra ayuda. Amén. La gracia es suficiente. Amén. Es basta para todo. Gloria a Dios. ¿no? Amén. Y la gracia es suficiente. ¿Usted quiere ser transformado? Rinda su vida a la gracia. Gloria a Dios. ¿Usted quiere ser conformado a la imagen de Cristo? Tiene que rendir su vida a la gracia. No, pero tiene que haber algo más. Lo que pasa es que si usted no le da lugar a la gracia en su vida, no va a descubrir lo que la gracia puede producir. Y siempre va a estar buscando algo más. Siempre usted se va a sentir insatisfecho. Siempre va a sentirse aún buscando otra cosa. Usted va a tratar de satisfacer eso que para usted lo va a llevar a ser conformado a la imagen de Cristo y aún se va a sentir insatisfecho. Pero cuando usted le da lugar a la gracia de Dios en su vida, va a haber una satisfacción en usted. Pero ya entiéndase bien que la satisfacción que la gracia produce no es por algo que nosotros producimos o hacemos, sino porque la gracia está trabajando en nosotros. ¿Vio? La gracia trabaja en nosotros. Nosotros descansamos. ¿En qué descansamos? En el sacrificio de Cristo. Nosotros descansamos en la obra consumada de Cristo. Por eso el Señor, cuando fue a la cruz y dio su sangre por nosotros, antes de morir, antes de entregar el Espíritu, el Señor dijo, consumado es. No había más nada para hacer. No había nada para hacer, ¿vio? Entonces, si usted quiere hacer algo, es inútil, es inútil porque el Señor ya hizo todo lo que había que hacerse. El Señor ya hizo todo, ya completó todo lo que había que hacerse para que la gracia nos alcanzara a nosotros, nos transformara y nos hiciera la imagen de su Hijo. Es inútil que usted esté tratando de hacer algo que ayude a Dios. Nosotros no estamos para ayudar a Dios. Nosotros estamos para ponernos debajo de su autoridad, de su dirección y llevar a cabo el propósito que Dios nos dio. Pero hermano Nicolás, usted leyó el programa pasado que nosotros somos colaboradores de Dios. Esos son los 5 ministerios. ¿Y cómo colaboran los 5 ministerios? Haciendo o llevando a la vida práctica lo que Dios le dio a ellos, que es el perfeccionamiento de los santos. Ellos no le ayudan a Dios poniendo su opinión. Ellos no le ayudan a Dios poniendo su opinión. Ellos le ayudan llevando a la vida práctica la enseñanza que Dios le dio a ellos para perfeccionar a los santos. Por eso, amados hermanos, nosotros tenemos que darle lugar a la gracia en nosotros. Ahora vemos por qué muchas veces nosotros miramos a los hermanos y no vemos vidas transformadas.
Y es porque, pero eso yo no le estoy recriminando a los hermanos, porque eso nos pasó a nosotros también. Eso nos pasó a nosotros cuando nosotros todavía no le habíamos dado lugar a la gracia a nosotros. Y veíamos por qué teníamos la misma vida de antes, por qué no eran transformadas nuestra vida, por qué nuestro pensamiento, nuestro sentimiento y nuestra dirección no era transformada. ¿Por qué no alcanzábamos el cambio de mente? Amén. Y era porque no le dábamos lugar a la gracia de Dios en nosotros. Por eso, amado hermano, hermana, usted que está caminando en este camino, usted que está en este camino de gracia maravilloso, no espere años para darle lugar a la gracia. Denle lugar a la gracia ahora, aunque usted no lo entienda. Aunque usted no entienda muchas cosas, no importa. Usted dígale al Señor, Señor, yo quiero que tu gracia sea una realidad en mí. Que tú vivas tu vida en mí. Y entonces el Señor va a ir manifestándose en su vida. Va a ir manifestando su carácter. Su vida va a ir siendo transformada. Y cuando usted menos lo piense, cuando usted menos lo sienta, la gracia va a ser una realidad en usted. La gracia se va a ir manifestando en usted de una manera maravillosa. ¿Yo? Y ese es el propósito de la gracia en nosotros. Por eso el apóstol Pablo decía, ya no yo, dice, sino la gracia de Dios en mí. Ya no yo. ¿Yo? Y eso nosotros tenemos que llegar a ese crecimiento. ¿Yo? Por eso dice el apóstol Pablo escribiendo ahí a los filipenses, dice, y nosotros que somos perfectos, dice, alabado sea su nombre. Y él está hablando en cuanto a la posición. En el libro de Filipenses, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, dice, y si otra cosa sentí, esto también os lo revelará Dios. Estoy leyendo ahí en el libro de Filipenses 3:15, amados hermanos. Pero en aquello que hemos llegado, sintamos una misma regla, sigamos una misma cosa. Hermanos, sé imitadores de mí y mirad así a los que se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. ¿Vio? Y acá está el versículo que estaba buscando. Porque por ahí andan muchos los cuales dije muchas veces y aún ahora digo llorando, son enemigos de la cruz de Cristo. ¿Vio? El fin de los cuales ellos son perdición, de los cuales el vientre y cuya gloria es su vergüenza, de los cuales piensan en lo terrenal. No es ese, pero bueno. Pero fíjese, la palabra de Dios dice, así que todo lo que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentí, esto también lo revelará Dios. ¿Y cómo lo va a revelar? Por medio de su gracia. Alabado sea su nombre. ¿Dónde era el versículo? Es 2 Corintios 2:17. Pues no somos, en el 14 dice, mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. Eso es lo que hace la gracia, siempre en triunfo, siempre en victoria, ¿no? Amén, gloria a Y Dios. por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo a los que se salvan, y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte, y a aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran, no que crecen, que aumentan, que falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo. Fíjese, no somos como muchos de ellos, sino que le damos lugar a la gracia de Dios y la gracia va produciendo, como decía mi esposa, un cambio de mente, un cambio de carácter y un cambio de dirección en nuestra vida. Entonces la gracia no se hace vana. ¿Cuándo se hace vana la gracia? Cuando vemos que no es que la gracia no produce, cuando nosotros no le dejamos producir a la gracia una transformación en nuestra vida. Entonces, vio que el apóstol Pablo escribe y dice, porque no he corrido en vano ni en vano he trabajado, dice. ¿Vio? No corrió en vano ni en vano trabajó. ¿Por qué no? ¿Por qué le hace esa afirmación? Porque no fue él, sino la gracia de Dios en él. Gloria a Dios. Amén. ¿No? Gracias, Jesús. Alabado sea su nombre. Entonces, fíjese, pero por la gracia de Dios. ¿No? Y allá el apóstol Pablo escribiendo en el libro de Hechos, como leía mi esposa, él nos encomendó a nosotros a la palabra de su gracia. Dice que tiene poder para sobreedificarnos y darnos herencia juntamente con todos los santificados, dice. ¿Y qué es lo que va a producir la gracia en nosotros? Una transformación de vida.
algo que la ley no podía producir, porque para eso no vino la ley. Dice el apóstol Pablo escribiendo en el libro de Romanos en el capítulo 3, que la ley se introdujo para el conocimiento del pecado. ¿No? Porque donde no había ley no se inculpaba de pecado, pero cuando vino la ley, entonces todo el mundo quedó bajo condenación y bajo maldición. Pero la gracia no vino para condenación, la gracia vino para transformación de vida. No solamente la gracia y la verdad. ¿Y eso por medio de quién vino? Vino por medio de Jesucristo, como dice allá en Juan capítulo 1, versículo 17. Que la ley vino por medio de Moisés, fue dada por medio de Moisés, y la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Alabado sea su nombre. No sé si querías agregar algo ahí. No. Estoy siguiendo la lectura, ¿no? Lo que es la gracia, por qué hacemos tanto énfasis y a veces hasta cansador repetir, porque hemos perdido, estando en el Evangelio tanto tiempo. Amén. Hasta que por fin pudimos rendirnos a la gracia. Amén. ¿No? Fíjese, y es verdad, a veces nosotros nos encontramos con hermanos y los hermanos nos dicen, ¿por qué tanto tiempo hablando de la gracia? ¿Por qué tanto tiempo hablando de la justificación? ¿Por qué tanto? Y hace unos años atrás, había una iglesia donde el pastor de la iglesia local le venía hablando a los hermanos, durante un año le vino hablando de la circuncisión. Y los hermanos estaban cansados de escuchar la circuncisión. Se cansaron. Y ellos fueron respetuosos, entre comillas, ¿no? Y le dijeron, pastor, mire, nosotros hemos escuchado a un hermano que tiene un hablar poderoso, dice, que es de otro país, dice. Pero si usted no se ofende, quisiéramos invitarle a este hermano para que venga y nos traiga una palabra. Y el pastor le dijo, era un pastor que iba de visita a esa iglesia, porque esa iglesia no tenía pastor, había un encargado de obra nomás. Y el pastor le dijo, no hay problema, hermano, dice, pero yo quiero venir para escuchar lo que el siervo de Dios va a traer, porque el Señor nos habla. Amén, hermano, no hay problema. Y los hermanos pagaron el pasaje de este siervo de ida y de vuelta a su país. Y vino el siervo del Señor, vino a la iglesia. Los hermanos ese día prepararon un agasajo para el siervo de Dios. Y bueno, y llegó el momento del mensaje. Y cuando le entregaron el mensaje a este siervo del Señor que había venido de visita, les habló de la circuncisión. Les habló de la circuncisión. Y bueno, y ahí nosotros entendemos que cuando nosotros necesitamos un alimento y nosotros no lo queremos recibir, el Señor se vale de cualquier instrumento para que nosotros lo recibamos. Por eso, hermano, cuando usted resiste al instrumento de Dios, no se haga problema, que Dios va a usar otro instrumento, pero si ese es el alimento que usted necesita, usted lo va a recibir sí o sí. Porque no es el instrumento el que trae el alimento, sino que el instrumento es aquel que es utilizado por aquel que da el alimento para que usted sea nutrido. Porque el alimento lo da el Señor. Qué amor, ¿no? Y fíjese qué amor, porque, qué misericordia. Porque si el Señor hubiera atendido a la resistencia de los hermanos, el Señor los hubiera dejado. Pero el Señor trajo a este hermano, permitió aún así, en la dureza del corazón de estos hermanos, permitió aún así que este siervo de él venga de otro lado trayendo el mismo mensaje. Porque era eso lo que ellos necesitaban. Y así muchas veces el Señor nos lleva a nosotros a compartir estas cosas. Y los hermanos dicen, otra vez con la circuncisión, otra vez con la salvación, otra vez con la gracia. Pero hermano amado, entienda usted que nosotros hace 20, pastor hace 40 años, y mire si no tenemos conocimiento para impartirle a usted. Pero si nosotros impartimos el conocimiento que impartimos a través de la radio, a través de las predicaciones, a través de los cultos, no es porque nosotros nos ponemos a escoger a ver qué palabra le podemos llevar a usted para agradarle a su carne, ¿no? Sino que nosotros damos lo que el Señor nos da para que usted sea enriquecido, ¿no? Y si usted necesita esta palabra, usted tiene que darle gloria a Dios. ¿Sabe cuántos hermanos necesitan esta palabra y no son nutridos de esta palabra?
son entretenidos con chisme, con cuentos, con palabras lisonjeras. Son entretenidos con tantas cosas. Una vez un hermano nos contaba que fue invitado a una iglesia, dice, y fue leído 1 o 2 versículos y después se los entretenían los hermanos con juegos seculares dentro de la iglesia. ¿Y qué beneficio trae a la vida de Dios eso? Pero nosotros no estamos puestos para juzgar esas cosas. Estamos para compartir este mensaje de gracia que tiene poder, dice el apóstol Pablo, para sobreedificaros y darnos herencia juntamente con todos los santificados. Cuando usted entienda lo que es ser sobreedificado por la gracia, usted no se va a cansar de escuchar la palabra de gracia. Cuando usted entienda lo que es ser transformado por la palabra de gracia, usted no sé si va a venir a nosotros, porque el que lo tiene que traer a nosotros es el Señor, pero usted va a venir a la palabra de gracia y se va a quedar, no como Marta, vio que iba y venía para todos lados, sino que como María que se puso a los pies del Señor esperando a ver qué palabra salía del Señor para poder ser enriquecida. Y no estamos despreciando a aquellos hermanos que tienen el trabajo de Marta, porque hay hermanos que se necesitan, pero hay un tiempo para tener la posición de María y hay un tiempo para tener la posición de Marta. Que el Señor bendiga, hermano. No sé si querías compartir algo. Que no juzgamos estas cosas porque venimos de ahí. Amén. Así que no podemos juzgar esas cosas, podemos entenderlas. El tiempo que hemos perdido. Amén, gloria a Dios. ¿No? Y ahora el Señor nos hizo entender. El Señor abrió los ojos de nuestro entendimiento, sacó el velo que estaba delante de nuestro corazón, de nuestra mente, ¿no? Amén, gloria a Dios. Espirituales para que podamos comprender lo que es rendirse a esta gracia. Aleluya. No, gloria al Señor. Y así es, hermano. Cuántos beneficios que nos trae, ¿no? Amén. Pensaba mientras hablaba, en una madre, no en un padre, ¿no? Cuando le tiene que dar una medicación a su hijo y el hijo no quiere. Y ella lo persigue, se lo disfraza con esto y lo pone acá, lo pone allá, hasta que se lo da. Y trae tanto beneficio a su cuerpo. Y así es el Señor con nosotros. ¿No? Cuánta misericordia, ¿no? Y Amén. escuchamos en este lugar y nos enojamos y no nos gusta, y vamos allá y escuchamos lo mismo y tampoco nos gusta y hasta que el Señor nos hace entender. Y cuando nos hace entender nos caemos rendidos a su Amén. ¿no? Y exclamamos como exclamó el apóstol Pablo, y su gracia no ha sido en vano para con nosotros. Gloria al Señor. ¿No? Por eso, amado hermano, cuando usted le dé lugar a la palabra de esta gracia en su vida, va a descubrir que la gracia no es vana para con el hombre. La gracia quiere salvarle a usted, quiere restaurarle. Si usted es un hermano, como decía el pastor, si usted es un hermano que está quedado, un hermano que tal vez cayó en una falta y usted se siente inhabilitado para volver a la comunión con Dios, déjenos decirle que si usted se arrepiente, se duele en su corazón de esa falta y se reconcilia con el Señor es poderoso para restaurarle en su lugar, hermano. Pero por medio de esta gracia. Porque no hay otro mensaje que pueda restaurarle que no sea la gracia, hermano. No busca ser restaurado por otro mensaje porque no va a ser restaurado por otro mensaje que no sea la gracia. La gracia tiene esa capacidad porque volvemos a repetirlo. La gracia es Dios mismo como vida en el hombre. Amén, gloria Alabado a Dios. sea su nombre. Aleluya, gloria a Dios. ¿Vio? Y eso es maravilloso, hermano. Es maravilloso. Si usted quiere conocer más acerca de esta gracia, no deje de escuchar los mensajes. Usted puede ingresar a la página de YouTube, La Última Trompeta, Pastor Ramón Encina, y ahí va a encontrar no solamente los programas de radio, sino los cultos, donde usted puede conocer la palabra de gracia. Pero mayormente nosotros le aconsejaríamos que usted nos visite, porque una cosa es escuchar la palabra de gracia y otra cosa es experimentar la gracia en el cuerpo, en los días de culto. Y usted puede visitarnos los días miércoles y sábado a las 19 horas y los domingos a las 9 de la mañana en la calle José Hernández 384 en el barrio El Tambo, hermano. Así que les saludamos con la paz del Señor a todos los hermanos que nos estuvieron escuchando, a nuestro amado pastor, a mi mamá también nos estuvo escuchando. Nos mandó una solicitud para ingresarla, pero no la pudimos ingresar, no sé qué pasó ahí. Al hermano Marco también, que nos mandó un saludo. Gloria Señor a bendiga. Dios, hermano Marco. Y bueno, al hermano Ariel y a todos los hermanos que nos escuchan también a través de la radio La Predicadora. Queríamos compartir con ustedes un himno, hermano. Y bueno, hasta aquí nos ha dado el Señor su palabra. No queremos agregar nada porque va a salir de nuestra humanidad, sino, hermano. Amén.
Es el himno 43 del himnario, ¿no? La gracia de Dios revelada en Cristo Jesús mi Señor, al mundo perdido presenta de Dios su infinito favor. Gracia, gracia, me basta la gracia de Dios Jesús. Gracia, gracia, yo miro su gracia en Jesús. La gracia de Dios es más dulce que cosa terrestre aquí. En su voluntad es mi goce, en prueba su gracia en mí. Gracia, gracia, me basta la gracia de Dios Jesús. Gracia, gracia, yo miro su gracia en Jesús. Más alta que cosa celeste, más honda que el profundo mar. La fuente perenne de balde, ya fluye, la debes probar. Gracia, gracia, me basta la gracia de Dios Jesús. Gracia, gracia, yo miro su gracia en Jesús. Oh, ven, gusta hoy de su gracia, si ven pronto tú la tendrás. No hay fin de su eficacia, en ella tú descansarás. Gracia, gracia, me basta la gracia de Dios Jesús. Gracia, gracia, yo miro su gracia en Jesús. Acá dice, oh ven, gusta hoy de su gracia. Amén, gloria a no Dios. No es como algo que usted pide y tiene que esperar un tiempo a que se lo manden. Amén. No, es maravilloso. Aleluya. Es maravilloso, hermano, si pudiéramos verlo, ¿no? Oh, ven, gusta hoy de su gracia. Amén. Sí, ven, pronto tú la tendrás. No hay fin de su eficacia. Amén, no gloria hay a fin Dios. de su eficacia. En ella tú descansarás. Aleluya, gloria a Dios. Gracias, Jesús. Y así es, hermano, así. Por eso que usted pueda descubrir lo que la gracia de Dios produce en su vida. Una transformación de mente, de sentimiento y de dirección. Y cuando usted lo compruebe en su vida, cuando usted lo pruebe y lo compruebe, entonces usted no nos va a dar la razón a nosotros, porque nosotros no estamos buscando que usted nos dé la razón a nosotros, sino que usted va a glorificar a Dios por la gracia. Gracias, usted va a glorificar a Dios. Gracias por tu gracia maravillosa, amén, porque la gracia pudo Dios. transformar mi vida. Porque iba a exclamar como el apóstol Pablo exclamó, dice, y por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano. ¿Y por qué declaró que no había sido en vano? Porque vio que la gracia transformó su vida. Gloria a Dios. Y él dio testimonio, usted escuchó la palabra, dio testimonio. Uno que perseguía a la iglesia y la asolaba, ahora estaba siendo aquel instrumento de Dios que estaba llevando adelante la iglesia por medio de esta gracia maravillosa. Gloria a Dios. Amén, hermano. Hasta aquí nos ha dado el Señor. Le repetimos los días y los horarios de reunión de nuestra iglesia, que se encuentra en la calle José Hernández 384, allí en Casanova. La iglesia se llama Iglesia del Señor Jesucristo. Y nosotros tenemos reunión los días miércoles y sábados a las 19 horas y los días domingo a las 9 de la mañana. Amén, gloria a Dios. Y bueno, si usted quiere comunicarse con el teléfono de nuestro amado pastor Ramón Encina, es el 11 33 17 75 98. 11 33 17 75 98. Usted pueda comunicarse, hermano, para poder ser enriquecido aún más por la gracia. Por la gracia, hermano. No hay otra palabra.
Gloria a No Dios. hay otro mensaje. Amén. Gracias, El Señor Jesús. bendiga sus Le vidas. damos gracias también a los hermanos de la radio. Amén. Ellos siempre tan solícitos, ¿no? Que el Señor los bendiga, ¿no? Amén. Señor bendiga a nuestros hermanos. Padre amado, estamos delante de tu presencia. Gracias, Jesús. Gracias, Señor, por tu gracia maravillosa. Por esa gracia, Señor, que se reveló a nosotros a través de tu palabra, Señor. Que tiene poder, dice tu palabra, para sobreedificarnos, para transformarnos, para darnos herencia juntamente con todos los santificados. Para transformar nuestra mente, nuestra alma, Señor, para darnos una dirección diferente a la que nosotros teníamos antes, Señor. Amén. Te damos gracias por esta gracia maravillosa, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria Que el a Señor Dios. les bendiga, amados hermanos.